Menuda semanita y menudo cierre tuvimos el viernes con esos datos de empleo que enseguida vamos a ver la divergencia que se está produciendo tanto en las nóminas como en la tasa de desempleo. Vamos a explicar por qué las nóminas salieron mejor de lo esperado, pero la tasa de desempleo sorprendió para mal, subiendo hasta el 3,9%. Enseguida lo analizamos porque también vamos a hablar de muchas cosas como por ejemplo la portada del Barron's, de la que todo el mundo está hablando, la polémica portada donde el periódico de bolsa y economía Barron's ha publicado esto: apuesta por el toro, apuesta por los alcistas, y normalmente pues los inversores dicen que cuando el Barron's o los medios de comunicación ya te están diciendo que son alcistas, pues es un contraindicador, ¿no? Y tendríamos que tener mucho cuidado porque eso significa que el mercado podría girarse dentro de poco y que el sentimiento es muy elevado. Sin embargo, lo que estamos viendo es que esta portada se está haciendo muy popular por eso, porque se está usando como contraindicador. Y ahora la gente está diciendo, si todo el mundo lo usa como contraindicador, en realidad es un contraindicador. Bueno, vamos a analizar todo esto, vamos a ver realmente cómo se ha comportado el mercado tras las portadas del famoso periódico Barron's y por supuesto vamos a analizar también los indicadores, qué es lo que están diciendo para esta semana. Tenemos el mapa ya, como veis, por favor no olvidéis antes de ayudar, de apoyar el canal con un buen like, yo os lo agradezco muchísimo. Si miramos el mapa, 5 últimos días, ¿vale? Estamos viendo que las magníficas siguen corrigiendo un poco. A pesar de que el mapa, a pesar de que los índices han cerrado en negativo, el mapa no es tan malo. Quiero decir, hay bastante verde. Entonces, vamos a ver enseguida, porque de hecho la amplitud ha mejorado. El porcentaje de empresas que están por encima de la media de 50 ha subido en la última semana, o sea que eso me gusta, os lo voy a pinchar en el gráfico porque no lo tengo a mano. Por otro lado, lo que vemos es que las magníficas, las 7 magníficas, Apple, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Tesla, empiezan a perder fuerza, ¿vale? Eso ya lo hacían la semana pasada, esta semana han continuado perdiendo fuerza. Apple cayendo otra vez, Microsoft, Google, Amazon. Nvidia, a pesar de no caer en la semana, dejaba un velote bastante feo, ¿vale? Un giro bastante feo durante el viernes, donde encima teníamos bastante volumen que no se veía desde prácticamente mediados de 2023, ¿vale? En esta fase de acumulación. Entonces, bueno, ojo a ver qué pasa con Nvidia. Estaba muy vertical el precio, entonces estos swings son muy habituales cuando el precio está tan vertical, estas búsquedas a la media. Lo que pasa es que ahora hay que ir viendo que no empiece a arrastrar órdenes de venta, no empiece a arrastrar stop losses o órdenes que tenga puesta la gente en ciertos niveles y entonces acabe tendiendo hacia una media más a largo plazo. Vamos a ir viendo, por supuesto, empezamos a tener cierta debilidad en las magníficas. Esta debilidad, pues, se ha ido trasladando también, estos flujos se siguen trasladando a otras empresas. Semana pasada veíamos small caps rompiendo, mid caps rompiendo, y sobre todo porque small caps son muy complicadas en este ciclo y, por supuesto, creo que todavía tienen que demostrar muchas cosas, pero un indicador que veíamos muy claro era el RSP. El RSP, a diferencia de las small caps, es únicamente lo mismo que el S&P 500, son las mismas acciones que el S&P 500, pero le da el mismo peso a todas, equiponderado, ¿de acuerdo? Le da un 0,2% a todas las acciones. Entonces, aunque corrija en las magníficas, el RSP no se ve tan alterado porque le está dando un 0,2 a cada una de las magníficas de peso. Por tanto, depende más de cómo lo haga el cómputo de empresas totales, ¿no? Y de hecho, estos últimos 5 días lo que hemos visto es que el RSP, que lo tengo aquí en amarillo, ha subido un 1%, mientras que las small caps han corregido un poco, las small cap growth un poco también, y el S&P 500 también, ¿vale? Igual que el Nasdaq ha caído de hecho alrededor más de un 1%. Y si miramos en el último mes, sí que es verdad que el RSP está ganando más tracción que el S&P 500. Fijaros que en el último mes le saca más de un 1%, un 1,4% al S&P 500. Si miramos en year to date, que ya es que me vais a venir, Javier, mira el year to date, ya verás que el S&P 500 está batiendo. Estoy de acuerdo, el S&P 500 llevará un 7%, 8% en el año y el RSP llevará un 4, un 3 y pico. Pero en las últimas semanas sí que se está viendo esto. Se está viendo, hay una mejora de la participación, mejora de los flujos hacia todo el conglomerado de empresas, mientras las magníficas corrigen. ¿Los índices están en negativo? ¿Significa que es malo? Bueno, es que las magníficas son las que hacen corregir a los índices, porque tienen tanto peso, tienen un 30% del peso, las magníficas, o 20 y pico por ciento. Es normal que hagan corregir al índice, ¿vale? Si os fijáis, de hecho, aquí las large caps, lo vemos, las grandes, son las que han caído, mientras que mid caps, que las veíamos también la semana pasada, MDY, suben un otro 1,47, ¿vale? Small caps pues aguantando un poco más. Lo que pasa que también es verdad que esto ha sido solo durante 2 semanas, ¿vale? Lo quiero dejar claro porque esto no significa que tengamos que hacer all-in al RSP equal weight o a las small caps y meternos short S&P 500 market weight, el que le asigna el tradicional que conocemos, ¿no? Significa simplemente que seamos atentos, ¿vale? Fijaros, por ahora se está construyendo una especie de suelo, pero ni mucho menos podemos confirmar que sea el suelo. Fijaros aquí en noviembre lo que pasó. En noviembre también hubo una mejora del RSP contra el S&P 500. Aquí estamos viendo un ratio. Y luego, ¡pum!, otra vez otra bajada. Entonces aquí me gustará ver más pruebas
de que esto se está construyendo y que realmente esto empieza a ser un giro y no simplemente un rebote. Cuando eso se vaya viendo, pues poco a poco iré incrementando mis probabilidades de que el RSP lo haga mejor que el S&P 500 en los próximos 2-3 años. Entonces, vamos con la portada del Barron's. Se ha publicado esta semana la portada del Barron's. Lo que estamos viendo, apuesta en el toro. ¿Qué significa? Bueno, lo primero, indicadores de riesgo. ¿Qué estamos viendo? Porque enseguida vamos a ver, esto solamente sería un indicador de sentimiento, ¿vale? Lo que estamos viendo, pero también hay que compaginarlo con otra serie de indicadores. Entonces, en indicadores de mercado o indicadores de riesgo, lo primero que hemos visto es magníficas. Empiezan a perder un poco de fuerza relativa, pero hemos visto que esos flujos se están trasladando al resto de sectores. ¿Qué deberíamos ver si hay una salida de riesgo? ¿Qué deberíamos ver si el mercado se está preparando para una corrección? Pues deberíamos ver que los sectores defensivos empiezan a ganar flujos, empiezan a tener entradas de dinero. ¿Cuáles son los sectores defensivos? Pues consumo básico, XLP, utilities, XLU, y XLV, sector salud. Esos son los sectores más defensivos tradicionalmente. Si esos sectores empezasen a subir, pues podría ser una señal de que el mercado está buscando refugio. Si os fijáis, aquí tengo el ratio del sector consumo defensivo contra el S&P 500 y como veis, en los momentos en los que cruza su media de 50 al alza, significa que el consumo básico empieza a hacerlo mejor en términos relativos que el S&P 500 y ahí suele ser una señal de peligro, y de techo, sobre todo de mercado, ¿vale? Porque ahora la gente está diciendo, estamos en un techo de mercado en cuanto han visto esta portada. Vale, pero todavía no tenemos ni de lejos un movimiento del consumo básico que esté tendiendo hacia la media de 50 y por tanto un movimiento de flujos hacia sectores más defensivos. Todavía no lo tenemos. Sí que es verdad que el sector defensivo lo ha hecho un poquito mejor esta semana. Si miramos el XLP 0,94, XLU también ha subido un 3,29, XLV se ha quedado más o menos plano. Sí que es verdad que lo han hecho mejor que sectores más cíclicos, como pueden ser el tecnológico, el consumo cíclico o incluso el financiero. Aún así, todavía no estamos viendo ese cambio en fuerza relativa, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues nos gustaría, si queremos que va a haber un techo, tendríamos que ver eso, ¿no? Un giro de los activos de riesgo y también un movimiento de flujos hacia sectores más defensivos, acompañado también de un incremento en la volatilidad y de una búsqueda de protección, ¿no? Un incremento de la demanda de puts con respecto a calls, ¿no? Si vemos el sector hipo, pues está perdiendo un poco, aquí la vela es un poco rara, es bastante fea, pero bueno, todavía sigue por encima de los máximos que rompió. Si miramos high yield, que es este sí que es un activo que me gusta mirar de riesgo, que son los bonos de alto riesgo. ¿Por qué me gusta mirar high yield? Porque ya sabéis que el rally actual también ha sido muy incentivado por la bajada de los spreads de crédito, de los diferenciales de crédito, y por tanto eso también ha permitido una mayor exposición al riesgo, o indirectamente eso nos muestra una mayor exposición al riesgo, ¿vale? Fijaros que high yield rompía esta consolidación que venía haciendo desde principios de año y ahora está tocando con la parte alta. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Está rechazando ahí en este máximo. Vamos a ver cómo se resuelve esto para high yield. Si high yield empezase a perder estos niveles, por ejemplo, la media de 50, volviese aquí dentro de esta consolidación y perdiese la media de 50, el nivel de 76, 76,5, entonces para mí sería una señal de preocupación, ¿vale? Todavía no estoy viendo eso ni en el sector salud ni en high yield, pero sí que vemos algunos niveles de preocupación en cuanto a sentimiento, y eso es lo que traen las portadas. Por ejemplo, aquí tenemos la encuesta de sentimiento de la American Associations de inversores individuales, y lo que estamos viendo es que el porcentaje de alcistas, que ya sabéis que lo mido aquí en la parte de la mitad, está ya en 30%. Entonces, bueno, el porcentaje de bajistas está muy bajo y si restamos, no, disculpar, el porcentaje de alcistas está en 51% y si restas el porcentaje de alcistas menos bajistas está en el 29%. Por lo tanto, estamos en niveles bastante elevados, obviamente niveles que no se suelen ver en momentos concretos, ¿vale? Pero empieza a estar en los niveles altos de esta encuesta, el diferencial. Y como veis, pues cuando llega a estos niveles altos, pues no siempre, pero suele venir algún tipo de pullback, ¿vale? Fijaros aquí consolidación, aquí una corrección, aquí una mini corrección, pullback, aquí siguió subiendo y luego más tarde vino una corrección severa, aquí siguió subiendo y luego vino un pullback, aquí siguió subiendo y luego cayó. Bueno, no es exacto, ¿vale? Lo único que nos dice, ni tampoco nos predice movimientos en los mercados, ya lo hemos visto varias veces este indicador, lo único que nos dice es que el sentimiento es muy elevado y por tanto las probabilidades de una corrección en el corto o medio plazo pues incrementan, pero eso no significa que se vayan a dar. Ahora bien, ¿qué dice la portada de Barron's? Porque todo el mundo lo está usando como un contraindicador. Todo el mundo está diciendo, si hay una portada de Barron's que dice
que el mercado es alcista, entonces tendríamos que ser bajistas, porque eso es que ya todo el mundo está muy alcista y que dentro de poco pues va a llegar una corrección en los mercados. Bueno, yo fui el que os enseñé esta portada, de hecho hay un vídeo mío de mercados en julio que os enseñaba esta portada de Barrons también, ¿vale? Porque Barrons hizo esta portada en julio donde ponía no tengas miedo al bull market. Y sí que es verdad que dijimos, bueno, primero enseñamos esta, la de We Are in Recession, que fue prácticamente en el suelo, aunque luego hubo un suelo un poquito más bajo, ¿vale? Así que todavía cayó un poco más el mercado. Y luego enseñamos esta, ¿vale? Que fue la de Don't Fear the Bull Market. Sí que es verdad que en ese momento fue en julio cuando hicimos el vídeo y el mercado siguió subiendo y luego empezó a corregir entre octubre y noviembre, sobre todo septiembre, octubre y hasta finales de octubre, y en noviembre, principios de noviembre, empezó a subir otra vez. Entonces hubo una especie de corrección. Ahora podría ser algo similar, lo que pasa que no va a ser siempre exacto, no va a ser en cuanto se publica esta portada, no creo que sea exactamente el día en el que se ha publicado esta portada. Y luego os diré otra cosa, sí que es verdad que cuando se han juntado portadas de The Economist y Barrons, ha habido algún tipo de corrección pequeña en cuanto se han publicado, ¿vale? Un poco una corrección un poco más grande. Aquí estáis viendo la de este año, bueno, el año pasado que veíamos, pero no marca ni mucho menos una corrección severa. No porque Barrons haya puesto una portada alcista, ha llegado una corrección severa, ¿vale? Y quiero dejar claro eso. ¿Ha habido a lo mejor algún tipo de pullback o corrección? Históricamente sí. Ha habido muchas portadas que se han publicado, como por ejemplo la de 2019, he estado viendo, y la de 2019 no pasó absolutamente nada, el mercado siguió subiendo y también era una portada muy alcista. Entonces yo este indicador no lo utilizaría para nada más que para decir, oye, el mercado está con un sentimiento bastante positivo. Entonces la portada de Barrons, por mucho que se use como contraindicador, como veis, sí que puede llegar a algún tipo de corrección, por eso que el sentimiento está elevado, pero no tiene ni por qué ser esta semana ni por qué ser tan prolongada como la gente está esperando, ¿vale? Entonces, bueno, como todo el mundo lo está usando de contraindicador, tenerlo en cuenta porque todo el mundo está esperando que el mercado ahora corrija después de ver la portada. Vamos a ver si realmente corrige o no corrige. Lo que sí está claro, gente, y al margen de intentar predecir la corrección o no intentar predecir la corrección, quiero enseñaros 4 gráficos para que nos hagan pensar y que estemos abiertos a cualquier tipo de posibilidad, ¿vale? Lo primero, el año estacional, sabemos, y esto lo venimos repitiendo desde febrero y desde enero, que hay algún tipo de corrección en el primer trimestre. Porque por ahora la estacionalidad, como veis, se ha cumplido, pero ha empezado a divergir bastante, ha empezado a estar muy por encima de lo que normalmente está. Entonces podríamos tener dentro de poco algún tipo de corrección simplemente para volver a la media. Eso no significa que tuviésemos que acabar el año en negativo, ¿vale? Ni mucho menos. Luego vemos que marzo, aquí me gusta este gráfico de Almanac Trader porque vemos que marzo pues tiende a ser un mes que es bueno al inicio, ¿vale? Bueno al inicio, pero sobre todo en años electorales empieza a debilitarse a partir de la semana del 12 de marzo hasta el 19 de marzo y luego se mantiene ahí bastante plano, ¿vale? Entonces podríamos decir que segunda mitad de marzo suele ser un poquito peor que la primera mitad. Lo que sí que quiero dejar abierto a posibilidades es que veáis esto. La media de pullbacks en el S&P 500, de caídas que se pueden tener intraanuales en el S&P 500, es de un 14%. Entonces, eso no quita que ha habido años donde has tenido caídas que han sido de un menos 2,5 únicamente, máximas menos 2,8 o menos 6,8 o menos 5,8. Pero debemos estar abiertos a que siempre suele haber una caída en torno a esta media, en torno al 10%, 14%. Entonces, por mucho que los años sean muy positivos, porque fijaros, estos años son muy positivos, pero también tuvieron pullbacks importantes, por mucho que los años sean muy positivos, no podemos descartar algún tipo de pullback que venga por el camino del 5 hasta el 10-14%. ¿Vale? De hecho, fijaros que este gráfico me gusta mucho de Carson, para que lo tengamos en cuenta, que cuando hay cuántas veces hay una corrección en el S&P 500 de estos niveles, ¿no? Pues normalmente una corrección del 3% te suele ocurrir hasta 7,2 veces al año, una corrección del 5% de media hasta 3,4 y una corrección del 10% hasta una vez al año, 1,1, ¿no? Caídas ya de más del 20% pues suelen ocurrir 0,3 veces cada año, ¿no? Entonces, una cada 3,5 años. Entonces, no es tan probable, pero ojo con una corrección del 3, 5 o incluso 10%,
creo que sería algo totalmente sano para este mercado. Por otro lado, las nóminas esta semana no agrícolas que sorprenden. Las nóminas no agrícolas salen en, no sé cuánto ha sido, 275.000, ¿vale? Sorprenden al estimado que era más bajo. Eso sí, se revisa la del mes pasado, enero, ¿os acordáis que había más de 300.000 nóminas? Pues se revisa un 35% a la baja, ¿vale? Y acaba siendo peor que el de este mes. Entonces, si normalmente nos habían dado un dato que estaba por aquí, pues se ha revisado a la baja hasta aquí. Entonces, bueno, cositas del BLS, que ya sabéis que es más que normal en Estados Unidos, que este año pues esté revisando todos los datos de empleo a la baja, y seguramente el de febrero también se revise a la baja, ¿vale? Entonces, en realidad, en vez de tener una tendencia que iba otra vez alcista, que parece bastante alcista desde más o menos mediados de 2023, pues posiblemente más bien sea un estancamiento en este nivel, ¿vale? Y estemos de media en 2023 en esta creación de nóminas, aproximadamente entre los 250.000 y 0, ¿no? A mensual. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con febrero, si se revisa o no se revisa. La tasa de desempleo ha incrementado, ¿vale? Hasta el 3,9%. Entonces, ¿cómo puede ser que las nóminas incrementen más de lo esperado y la tasa de desempleo suba? Bueno, pues por la diferencia entre las encuestas, ¿vale? Recordad que la encuesta Household es la que se usa para la tasa de desempleo y la encuesta Establishment es la que se usa para ¿cómo se dice? Las nóminas no agrícolas. Entonces, la encuesta Establishment, fijaros que marca una creación de 275.000 nóminas, que son las nóminas no agrícolas, mientras que la encuesta Household, que es la que llama a los hogares, porque la Establishment llama a los negocios, la Household llama a los hogares, pues la encuesta Household marca una pérdida de empleo de 184.000. ¿Es esto algo nuevo y no pasaba antes? Pues no, ha pasado durante todo el año. Fijaros que aquí también pasó aquí en 2022, muchas veces la Household marcaba una cosa, la Establishment marcaba otra y luego la Household ganaba muchísimo empleo para ajustar toda la diferencia que se había producido. ¿Vale? Lo mismo aquí en 2023 y luego ajustaba con este diferencial. Entonces seguramente vaya a pasar eso, vayan a ajustar otra vez la encuesta Household. Sin embargo, ¿por qué la encuesta Household puede estar dándonos datos peores que la encuesta Establishment en cuanto a la creación de nóminas? Pues por esto, porque desde febrero de 2023 hemos visto que creación de empleos se han dado, sí, pero de jornada partida, part-time, mientras que empleo de jornada completa se ha destruido desde febrero de 2023, ¿vale? Por eso a lo mejor, como la encuesta Household cuenta por persona, mientras que la de Establishment cuenta por establecimiento, si tú tienes 2 nóminas, vas a contar 2 veces por establecimiento, mientras que por Household vas a contar una vez. Entonces, se entiende esa disparidad que pueda producirse en la divergencia, ¿no? Entonces, ¿dónde se están creando empleos? Bueno, sorprendente que se siga creando empleo, por supuesto, en educación y salud. Se crea empleo también público. Fijaros el empleo público, government, cómo se sigue creando durante todo este año. Fijaros que estos últimos años se está creando muchísimo empleo en gobierno, ese color como rosa pálido, pues que sigue también incentivando esos datos de empleo, creación de empleo público, que también está ayudando a estos datos de empleo, porque el empleo en la parte privada sí que es verdad que este mes ha rebotado, pero en los últimos meses venía reduciendo en cuanto a porcentaje bastante comparado con el empleo público, ¿no? Si miramos el BTFP, ¿vale? Hay que comentar también esto porque el BTFP llega a su finalización, ¿ok? Entonces, el 11 de marzo creo que es, de hecho ya ha pasado un año desde Silicon Valley Bank, justamente hoy, desde la quiebra de Silicon Valley Bank, el banco regional, pasa rápido el tiempo. BTFP, que es esa ayuda que puso en marcha la Fed, donde daba préstamos a cambio del colateral de esos bonos y los valoraba a par. Y ya sabéis que expliqué por qué el BTFP incrementaba. Aquí incrementó mucho, justamente durante todo este periodo, y los medios de comunicación decían que era porque los bancos tenían miedo, tenían peligro y porque iban a quebrar. Y que entonces acudían al plan BTFP para pedir financiación. Sin embargo, lo que no contaban los medios de comunicación es que el pago que te estaba pidiendo el BTFP era menor que el que podías obtener por reservas. Entonces los bancos podían hacer un arbitraje pidiendo dinero al BTFP con sus bonos que tenían en balance, obteniendo ese préstamo y obteniendo un interés por ellos superior a lo que les costaba el BTFP. Algunos dijeron que no era un arbitraje y me lo debatieron diciendo también que no es positivo para un banco ir a la ventana del BTFP o a cualquier ventana de descuento. Es un estigma muy grande para los bancos. Sin embargo, hemos visto que justamente cuando la Fed cambió y subió el precio otra vez del BTFP, se ha vuelto a aplanar y no ha habido demanda.
De hecho, llegando a la finalización del plan BTFP, si fuese así y los bancos regionales tuviesen un problema muy elevado, aquí estamos a fecha 7, ¿vale? Todavía necesitamos ver hasta la fecha 11, quiero dejarlo claro, porque no sé hasta la fecha 11 qué va a pasar. Este gráfico a lo mejor puede pegar un picotazo hacia el alza, pero si realmente los bancos tuviesen problemas, todos hubiesen demandado antes del día 11, se produciría un pico en la demanda de BTFP, porque tú puedes pedir hasta el 11 y te dura un año el préstamo. Entonces todos los bancos irían corriendo antes de que se acabe, pido el préstamo y me lo quedo, por si acaso. Vamos a ver la semana que viene el gráfico de BTFP de demanda, si ha incrementado esta última semana antes de cerrarse esta facilidad, pero vamos, me sorprendería. Creo que los bancos, si necesitasen dinero, ya lo hubiesen incrementado el BTFP, y creo que si incrementó es por un arbitraje. También van a forzar a que los bancos pues, se acostumbren más a la ventana de descuento, ¿vale? Y se quite un poco ese estigma. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Por otro lado, importante porque tenemos esta semana datos de inflación, ¿vale? Entonces, esos datos de inflación sí que son los que podrían desencadenar una potencial corrección que continuase, como hemos visto ya esta semana, un poco de giro, el viernes sobre todo, que ese giro continuase durante unos cuantos días y ya acumulásemos más días de distribución, y entonces sí que podríamos entrar en mercado en corrección. Sin embargo, la parte de inflación que más me preocupa es la de servicios, y este mes, si vemos los PMIs, hemos tenido caídas en precios de tanto el PMI manufacturero como caída en precios del PMI de servicios. Justamente este PMI fue el que incrementó el mes pasado más de un 7% la categoría de precios, este mes ha bajado un 5%. Entonces, a lo mejor no hay exageradas sorpresas en el CPI, pero sí que es verdad que el CPI general podría mantenerse, esperan que se mantenga exactamente igual que el mes pasado, podría mantenerse, a lo mejor sorpresa alguna décima, pero el PMI core es el que más me preocupa, porque se espera que se siga reduciendo en términos interanuales y que crezca a una tasa mensual del 0,3, 0,4, pero el CPI de core es el que está más ligado, obviamente, el que tiene los servicios. Hemos visto que los rebotes, sobre todo, y la parte de shelter, la parte de vivienda, hemos visto que los rebotes de inflación en los últimos meses han sido por eso, por servicios y por vivienda. Entonces, estaría atento a esa parte subyacente, a ver cómo sale, por si sigue reduciéndose intraanualmente o incluso empezamos a ver un suelo también donde empieza a aplanarse, ¿no? Como ha hecho ya el CPI general. Por ahora, mientras tanto, los break-evens, que son la inflación esperada a un año, están incrementando, la gente se está poniendo nerviosa, pero si miramos a 5 años o a 10 años, sí que es verdad que han incrementado. Fijaros, vienen incrementando desde finales del año pasado, sí que están incrementando, pero todavía, repito, se mantienen en esta consolidación. Todavía no veo un incremento que sea exagerado por parte de los agentes del mercado, por parte de los mercados de capitales. Siguen esperando una inflación para los próximos 5 años de media en el 2,34 y para los próximos 10 años en el 2,28. Entonces las expectativas de inflación no están disparándose drásticamente, si no el oro ya estaría en $2.600 la onza, pero todavía no, pero sí que es verdad que están incrementando, ¿vale? Entonces este incremento que se está produciendo tendremos que vigilarlo para ver si va más o no. Todavía no entraría en pánico en cuanto a inflación, pero veremos cómo evoluciona este incremento de las expectativas de inflación. Por supuesto, mientras las expectativas de inflación han ido rebotando desde finales de 2023 y los tipos de interés no han subido, eso hace que el tipo real, tipo real es igual a tipo nominal menos expectativa de inflación. Entonces, como vemos, está bajando el tipo real del 5 años y vemos que ha bajado hasta el 1,7. Eso está permitiendo, pues por supuesto, que desde más o menos finales de octubre, septiembre, casi llegando a noviembre, finales de 2023 es cuando el oro empieza otra vez hacer un nuevo rally, y aquí rompiendo, por supuesto, la consolidación que lleva haciendo desde 2020. Una pedazo de consolidación, son 4 años. Ojo hasta dónde nos puede llevar esta rotura, ¿vale? Yo la estoy vigilando muy de cerca, sobre todo con las mineras de oro que están excesivamente baratas en términos relativos, ¿vale? Con el oro en $2.000 la onza, por encima de $2.000 la onza, estas mineras de oro se están valorando como si estuviesen a 1.500 el oro. Así que nada, gente, espero que os haya gustado, os hayan servido todos estos gráficos para vuestro análisis semanal y complementarlo. Y yo me despido. Que tengáis una excelente semana. Abrazo fuerte.